Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 después del primer vídeo del día, en el cual sobre todo os hemos analizado y destacado una de las mayores claves que tenemos para este fin de semana, además de muchas otras noticias. En este vídeo va a estar también plagado de ellas, como lo es, por ejemplo, el consejo que le da uno de los equipos de la parrilla a otro. Vamos a ver el lío interno que hay en dos equipos incluso, y muchas otras noticias. Os recomiendo que vayáis a la descripción para ver todos los temas y el momento en el que dan comienzo, por si queréis saltaros alguno de ellos. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a comenzar por unas palabras de Fernando Alonso acerca de la situación del equipo Aston Martin y de lo que esperan para la próxima temporada. Esto lo ha comentado en Channel 4, en Channel 4, en un medio que es bastante interesante en estas declaraciones que ha dado, porque además realmente no dice nada que no hayan dejado de decir a lo largo de todo el año, pero habiendo tenido muy recientemente además la charla con Virutas de Goma, podemos sacar muchas conclusiones de las palabras que dice y viendo las palabras que nos dijo aquí mismo Zapi en aquella charla tan larga y tan buena que os recomiendo que vayáis a ver, que lo hicimos, se publicó en el día de ayer. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, Alonso ha hecho un balance de cómo está actualmente la situación dentro del equipo Aston Martin, sobre todo después de haber comenzado la temporada peleando por podios, consiguiendo los 3 primeros podios de las 3 primeras carreras, consiguiendo, por ejemplo, 6 podios en 8 carreras, es decir, comenzando muy bien y en el punto en el que se encuentran ahora mismo, que realmente podrían llegar a perder la posición frente a McLaren en el Mundial de Constructores. Ha hecho ese balance y lo que comenta es que es una desilusión, porque lo es, viendo en el punto en el que dieron comienzo, pero que desde el principio de temporada estuvieron avisando del hecho de que este era un año de prueba, se estaban sorprendiendo, estaban mucho mejor de lo que ellos creían, eso ya lo comentaron Alonso y lo recuerda, y únicamente vuelve a decir que el objetivo es la próxima temporada, que llevan mucho tiempo preparando el próximo año, nos llega a decir el propio Fernando Alonso, es decir, que la AMR24 lleva bastante tiempo estando en esa preparación, y el objetivo que sí que tienen con ese coche, es decir, ese es el objetivo con el AMR23 era dar un paso adelante en comparación con el año anterior. El objetivo para el próximo año sí que es estar constantemente en la pelea por podios, y nos llega a decir estar en la posibilidad de pelear por victorias. Veremos si esto se acaba consiguiendo cumplir, pero es lo que os digo, el objetivo que tenía Aston Martin para la AMR23, no te digo después de Bahrein, te estoy diciendo, digamos, después de los test de postemporada en Abu Dhabi, ¿no? La primera vez que se subió Alonso al Aston Martin a la AMR22, el objetivo que había era el de mejorar lo que había, que era un equipo que quedó séptimo en el Mundial de Constructores. Quizá podríamos llegar a decir que en la última etapa del final de temporada estaban peleando frente al Alpine y McLaren, por supuesto, en cuanto a ritmo de pista, no en cuanto a clasificación en el Mundial, ¿no? Porque quedaron por detrás de Alfa Romeo, porque no pudieron recortar los suficientes puntos. ¿Han mejorado eso? Desde luego, al final vemos que Alpine están en todas las carreras por delante, es decir, en esa posición están mucho mejor. Claro, es una desilusión porque ¿qué es lo que pasa? Que el año comenzó la temporada en una posición muy elevada. Aston Martin nos dijeron en muchas ocasiones que estaban muy sorprendidos, que ellos no se esperaban estar en ese puesto. Y Zapi, José Manuel Zapico, Virutas de Goma, que os trajimos aquí la charla que tuvimos con él, ya nos lo ha contado. Realmente el resultado engañó, porque no era que Aston Martin empezó siendo el segundo equipo, pero el gap que había entre Aston Martin y Red Bull es el mismo que hay ahora. El problema está en que los que estaban muy por debajo de su posición eran los Ferrari y los Mercedes, que ahora están mucho por delante. Ya nos dijo incluso que lo que sí que le ha sorprendido es McLaren, pero que Ferrari y Mercedes se iban a poner por delante era fácilmente visible. Eso es lo que nos ha comentado Virutas de Goma, qué es lo que ha pasado, qué es lo que estuvo contando toda la temporada, y es lo que estamos viendo ahora mismo, y es lo que en Aston Martin nos dijeron en alguna ocasión, que esperaban desde luego que Ferrari y Mercedes sí que pudieran darles caza. Desde el principio de temporada, Alonso insinuó que este era un año que iban a aprender más porque estaban en una mejor posición aún de lo que ellos mismos pensaban. Ya comentaron que la posibilidad de pelear constantemente por podios la esperaban para el próximo año. Esa posibilidad llegó este año, o sea, es decir, están mejor de lo esperado, incluso aún estando en una posición más atrasada de lo que lo están en comparación con el principio de temporada. Y el objetivo que comenta Alonso
Al igual que antes era pelear por estar por delante de Alpine, ahora es pelear por estar delante de Alpine, pelear por ser el líder del resto. Era lo que quería ser Aston Martin, que desde luego, si lo miras desde ese punto, han superado esas expectativas, porque no es que sean el líder del resto, son los últimos de la zona. No sé cómo explicar esa zona, esa zona media alta, es decir, esa zona justo detrás de Red Bull. Son los últimos de ese grupo, pero ya es por delante del grupo de zona media, que era donde estaba su objetivo. Y para el próximo año es estar en la pelea por constante por podios y llegar a estar en esa pelea por las victorias. ¿Lo conseguirán? Pues como nos comentaba Virutas de Goma, si hay un equipo que puede llevar un coche radicalmente distinto es Aston Martin. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que han hecho con el AMR23, tal y como se está comentando, es el AMR23 es continuación del AMR22 con ciertos parches que funcionaron y que les dieron un plus de velocidad, pero que es el AMR22 continuado. Este AMR24 sí que será ese primer coche ya desarrollado por Dan Fallows, que sobre todo lo que se espera es que sea un coche mucho más eficiente, sobre todo por ser quien es y venir de la escuela, por así decirlo, venir de quien viene aprendiendo toda su vida, que es Adrian Newey. Hacer los coches eficientes es lo que Adrian Newey, por supuesto, más ha destacado. Es lo que se esperaba de Dan Fallows con Aston Martin, es lo que no se ha conseguido en este AMR23, porque es continuación del AMR22. Es lo que se espera para el próximo año, que sí que haya un cambio radical de monoplaza y puedan estar en esa posibilidad que Fernando nos comenta. Veremos si son capaces de conseguirlo. Lo que dice Fernando Alonso es, para ser honestos, luchar por podios y cosas así creo que fue demasiado optimista. Ahí vemos, ¿no? El pelear constantemente por podios. Pero estaba en una posición muy fuerte en Bahrein con un coche que funcionaba muy bien. Fue una agradable sorpresa tener un coche tan competitivo allí. Ahora queremos más, queremos dar ese siguiente paso, que es luchar por ganar carreras. Red Bull ha sido muy dominante este año, pero el año que viene, con suerte, podremos dar ese paso adelante. Esa es la expectativa que tiene el propio Fernando Alonso. Veremos si se acaba cumpliendo, habrá que esperar hasta la próxima temporada. Que por cierto, lo último que os comentamos acerca del equipo Aston Martin, muy breve, va a haber un intercambio de patrocinadores muy posiblemente entre Ferrari y Aston Martin. ¿Qué patrocinador más específicamente se van a intercambiar? El patrocinador cervecero. Sabemos que tanto Ferrari como Aston Martin tienen un patrocinador de cervezas. ¿Qué cerveza patrocina a Ferrari? Estrella Galicia, de la mano de Carlos Sainz, que lo llevan patrocinando muchísimo tiempo. ¿Qué patrocinador patrocina a Aston Martin? Peroni, que es una cerveza italiana. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, parece ser, todo hace indicar que Peroni se va a ir con Ferrari y Estrella Galicia va a ir con Aston Martin. Ya están ambas en conversaciones con el otro equipo para hacer ese intercambio y Peroni dejar de patrocinar a Aston Martin, Estrella Galicia por ende dejar de patrocinar a Ferrari, dejar de patrocinar también a Carlos Sainz. Esto es interesante porque le han acompañado durante todos estos años, pero es lo que tocaría por el hecho de que Ferrari prefiera cambiar a Peroni. Más bien, esto ha habido mucha gente hablando sobre el hecho, ¿no?, de Estrella Galicia dejando a Carlos Sainz. Ha habido mucha gente malmetiendo. Me parece horrible los comentarios que he llegado a ver en redes sociales de Estrella Galicia deja a Sainz por Alonso. No, la información que hay es que Peroni es quien quiere pasar a patrocinar a Ferrari y Ferrari está interesado en ser patrocinado por una cerveza italiana. Por eso Peroni también quiere dejar a Aston Martin. No es que haya nada en contra de Aston Martin ni nada malo en esa relación. Simplemente que prefieren patrocinar a un equipo italiano. Igual en el caso de Ferrari, que prefieren ser patrocinados por un equipo italiano. Por lo tanto, es por eso por lo que va a haber ese intercambio, porque luego Estrella Galicia ha buscado otro cliente, en este caso Aston Martin, que es justo quien se quedaría libre. Esa es la información que hay, eso es lo que os tenemos que comentar. Sobre todo quería recalcar esos comentarios nefastos que he estado viendo de gente diciendo lo de Estrella Galicia dejando a Sainz por Alonso, porque hay, no por el hecho de comentar eso, que si únicamente comentas esto, bueno, es lo que va a pasar al final, ¿no? El hecho de que Estrella Galicia deja Ferrari por Aston Martin, pues también dejas a Sainz por Alonso, pero no lo dejan por eso. Pero es que hay comentarios metiendo bulos diciendo que es únicamente por eso. Así que bueno, era lo único que quería comentar. Creo que se me ha entendido y no quiero comentar más al respecto. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar acerca de una, por así decirlo, consejo que le está dando McLaren
a Mercedes. Se han tomado la licencia por parte de Andrea Stella de aconsejar qué es lo que tendría que hacer Mercedes para la próxima temporada. Bastante interesante. Al final sabemos que McLaren ha dado un salto enorme esta temporada, un salto muy sorprendente, además en mitad del año, cambiando radicalmente el concepto del monoplaza. Por parte de Mercedes sabemos que cambiaron radicalmente el concepto del monoplaza, abandonando por fin el concepto cero pontones, que no tenía mucho sentido, y para el próximo año veremos qué es lo que consiguen. Sí que se espera un W15 bastante remodelado. ¿Por qué un W15 bastante remodelado? Os recuerdo, se ha dejado de hablar de esto, pero para mí es bastante importante para pensar que Mercedes el año que viene puede mejorar sustancialmente, que es el hecho de que ha regresado James Allison. ¿Quién es James Allison? A lo mejor muchos de vosotros no sabéis quién es. Allison es el mejor director técnico que ha tenido Mercedes en su historia. ¿Quién hizo el Mercedes W11, que fue el mejor coche de la historia de Fórmula 1? El coche más rápido, el coche más veloz, el coche con el que Hamilton ganó su 7º campeonato. El Mercedes posiblemente... No sé yo si sería el más dominante, porque 2014 y 2015 también lo fue, pero sí que por coche, porque 2014 y 2015 también fue por el hecho de que muchos quizás se equivocaron de concepto con la llegada del nuevo reglamento, nuevos motores, sobre todo, que fue lo que más ventaja dio a Mercedes. Quizá fue por eso, pero 2020, casi final de toda esa era híbrida, dominar como lo hicieron aquel año, un segundo le sacaban a Red Bull, que Red Bull sacaba 7 décimas al tercer coche, fue una auténtica pasada. Ese lo hizo James Allison. Sabemos que ha regresado para la nueva era en 2022, dejó su puesto, lo contamos aquí en el canal, por qué, y ahora ha acabado regresando, han conseguido desde Mercedes volver a traerlo. Es decir, ya en el coche del año que viene, además, llegó a principios de temporada. No hay excusa en el sentido de que no haya podido trabajar con el equipo, porque sí que ha podido estar en esa supervisión del W15, y no digo que vaya a hacer maravillas y el año que viene tengamos a un Mercedes súper dominando, pero se espera, por supuesto, que esa cierta influencia sirva para dar ese paso adelante. Y ahora han recibido por así decirlo, ese consejo por parte del equipo que más ha mejorado este año, que más ha sorprendido, que es McLaren. ¿Cuál es ese consejo? Pues lo que ha dado Andrea Stella, sobre todo, además, esto os lo traigo por una teoría que os voy a decir ahora del por qué quizá han conseguido mejorar tanto, ¿no? Pero... ¿qué es lo que ha conseguido? ¿Qué es lo que le ha aconsejado McLaren al equipo Mercedes? Les ha aconsejado dar un paso atrás para volver a dar pasos hacia adelante. ¿A qué me refiero con esta teoría que creo que quizá ha tenido McLaren? Creo que quizás sabían de sobra que no llegaban con el mejor coche. Quizás sabían de lo que era capaz, porque McLaren sí que es verdad que esto lo fueron avisando. Otra cosa es que se cumpla, es decir, al final pueden avisar muchas veces, y muchas veces ha avisado algún equipo de vamos a mejorar muchísimo a lo largo del año. No voy a mirar a Aston Martin ni nada por el estilo, pero se ha avisado muchas veces de vamos a mejorar a lo largo del año y luego que no se cumpla. Pero McLaren sí que es verdad que avisaron, McLaren sí que es verdad que dijeron que llegaría una grandísima mejora al equipo y llegó. Es decir, lo que creo que puede llegar a pasar con McLaren es, eran conscientes del coche que tenían que hacer, eran conscientes de los problemas que tenían que solucionar, no les dio tiempo antes de llegar a principio de temporada, por eso ya desde la presentación dijeron, este coche no nos gusta, porque eso lo dijeron desde McLaren, y dijeron, va a cambiar mucho a lo largo del año, y sabían dónde tenían que meter las mejoras, pero no eran capaces de meterlas desde la primera carrera, y por eso llegaron más adelante. Quizá es lo que hizo McLaren, quizá es lo que se refiere a que hagan Mercedes, el consejo que le dan del hecho de un paso atrás, sé consciente de dónde están tus problemas y a partir de ahí lo vas a conseguir mejorar. Así más o menos es lo que ha dicho Andrea Stella en estas palabras que dice, no nos tenemos que olvidar de Mercedes. Creo que se han dado cuenta de lo que deben de trabajar, en lo que deben de trabajar, y sospecho que van a dar un salto adelante bastante grande. Ahí es donde nos indicaban esas palabras que continúan, nos indica que quizá necesitan un paso atrás, como lo dieron. Mercedes ya ha dado ese paso atrás. ¿Cuál fue ese paso atrás? Abandonar el concepto sin pontones. Ya desecharon esa idea, dijeron, vale, no funciona. Y han dado ese paso atrás
para ahora poder dar ese paso adelante. Luego además Andrea Stella ha hablado de bastantes cosas interesantes diciendo no hay afirmaciones para decir que este será el orden jerárquico que veremos el año que viene. Las cosas pueden cambiar, es decir, tal y como los estamos viendo ahora mismo, porque les han preguntado si el año que viene podrán ser el segundo equipo desde principio de temporada y nos ha dicho que las cosas pueden cambiar. Ya vimos, por ejemplo, la suposición de Virutas de Goma que nos dijo que como acabe este año va a ser como empiece el próximo, con ciertas mínimas modificaciones, porque es que eso es así y eso os venimos avisando y por eso los equipos siguen desarrollando estos coches. Lo que tenemos este año es la base para el próximo porque el reglamento cambia mínimo, o sea, casi no cambia de 2024 a 2025, entonces es un desarrollo continuo. Continúa diciendo, dice, por el momento nos sentimos alentados por el desarrollo que veremos en el coche el próximo curso, pero al mismo tiempo supongo que es igual para todos porque en este momento algunos conceptos están empezando a ser bastante claros en el paddock. No sabemos si nos estamos desarrollando más rápido que otros equipos y sobre todo no sabemos si lo estamos haciendo mejor que Red Bull. Que eso es al final lo importante. Lo importante aquí... Te puede importar ser mejor que Mercedes, te puede importar ser mejor que Ferrari, por supuesto, te puede importar ser el segundo equipo, pero al final lo importante es ser mejor que Red Bull. ¿Lo estás siendo? Pues al final esto es algo que habrá que ir viendo, desde luego. Así que únicamente lo veremos en próxima temporada. Vamos a pasar de tema y vamos a ver ahora unas palabras por parte de Checo Pérez. Muy interesantes las palabras que ha dado en contra de la prensa, en contra de cómo desde ciertos medios, sobre todo, lo digo ya, ahora lo comentamos bien, pero medios británicos, tienen una valoración bastante diferente dependiendo de quién sea el piloto, en este sentido, de cómo se hable de ese piloto. Ya no solo los británicos, también te digo, pero en este sentido se nota mucho con los británicos y por el ejemplo además que nos dice Checo, en comparación con los pilotos, pues, por ejemplo, hispanohablantes, con Alonso se metieron muchísimo en sus años. A mí lo que me ha sorprendido este año es que haya habido tantos tantas alabanzas por parte de los medios británicos a Alonso por lo que estaba haciendo, porque lo que le han criticado por lo mismo que quizá hacían otros pilotos, es impresionante sus años. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Checo Pérez? Bueno, el piloto mexicano ha empezado a criticar a ciertos sectores de la prensa diciendo que la forma en la que tratan a ciertos pilotos es muy diferente dependiendo de quién sea el piloto. Y ya él no llega a comentar esto, pero ya os digo yo, dependiendo de dónde sea ese piloto. ¿Por qué? Pues lo ha puesto muy claro el ejemplo Checo Pérez hablando acerca de George Russell y diciendo que en Singapur, oye, hizo una carrera muy buena, estaba peleando por ser segundo y acabó contra el muro en la última vuelta y no pasó nada. Es más, se le alabó. Aquí, por ejemplo, en el canal le alabamos y me parece que es lo que hay que hacer, pero el ejemplo que pone es si yo hago menos, en el caso de Checo, ¿no? Si Checo hace menos, a él le matan y a él le piden desde ese mismo momento un reemplazo. Y sinceramente creo que tiene toda la razón del mundo. Creo que con Checo se ha buscado siempre el hecho de un posible reemplazo, siempre se le ha criticado, siempre no sé qué. Y es lo que os digo, no solo a Checo, sino ciertos pilotos, no solo pilotos hispanohablantes. Creo que sí que hay pilotos que tienen una crítica más fácil dependiendo del medio de donde sean. A Verstappen le ha pasado lo mismo, con los medios británicos, y a Verstappen le pasa con los medios españoles. Ahora mismo, quiero decir. Pero esto le hacen mucho. A Leclerc le pasa muchísimo con los medios españoles también. Con Leclerc hay una crítica muy fácil por parte de distintos medios españoles que luego no se hace con el hecho de, pues con Alonso o con Sainz. Sí, al final con Leclerc pasa por el hecho de ser ahora mismo el rival más directo de Carlos. Es decir, al final por parte de la prensa ocurre muchas veces, pero la prensa más grande es la prensa británica. Esto es un deporte británico al final y es lo que dice el piloto mexicano. Sus palabras son las siguientes y lo que dice es: Russell se estrelló contra las protecciones en la última vuelta de Singapur, cuando luchaba por el segundo puesto, pero en los medios nadie dijo nada sobre ello. Cuando le pasa a un piloto de Red Bull, por supuesto sabemos a quién se refiere él mismo diciendo ese piloto de Red Bull, hay inmediatamente miles de personas que dicen que debe ser reemplazado. Eso es lo que comenta Checo Pérez en un evento que ha tenido lugar de Ford México. Ford, que ya sabemos que es el próximo ayudante en los motores por la parte eléctrica con Red Bull. ¿Y qué piloto siempre se ha pedido como posible reemplazo para Checo? Que se ha hablado muchísimo, sobre todo en este último tiempo. Sabemos que es Daniel Ricciardo, ¿no? Yo os lo he hablado en muchas ocasiones y veremos, porque Ricciardo
2024 se va a comenzar como está. Quizá en este sentido le ha venido bien a Checo el hecho de la lesión que tuvo Ricciardo y no haber podido correr en estas últimas carreras. Veremos si 2024 acaba igual que empieza. Porque la devoción que tienen dentro de Red Bull por Ricciardo es bastante grande. Yo ya he dicho que sinceramente es entendible en ciertos aspectos por lo que ellos mismos les dio, porque Ricciardo, Red Bull, era maravilloso. Lo he dicho en muchas ocasiones en el canal, era uno de mis pilotos favoritos. Yo tenía unas ganas tremendas de ver a Ricciardo en McLaren, porque además era un equipo que estaba al alza en ese momento también McLaren, como ahora, pero no en un nivel tan elevado además. Y tenía muchísimas ganas. No pudimos ver a ese Ricciardo en McLaren porque no se adaptó, pero ya sabemos que le rescataron, por así decirlo, Red Bull cuando se quedó sin ese asiento para ser únicamente piloto reserva y que empezara a estar en esos simuladores. Ya hemos visto que cuando han tenido que recurrir a otro piloto en AlphaTauri, él fue el primero y encima la han renovado para el próximo año. Que yo os digo que la diferencia contra Tsunoda es mínima, es decir, y eso teniendo en cuenta que llevaba medio año fuera, que Tsunoda llevaba 3 años ya con este monoplaza, es decir, que está muy bien por parte de Ricciardo. Pero bueno, no queremos hablar sobre esto, ya hemos mencionado sobre lo que puede llegar a pasar sobre Daniel Ricciardo, pero lo interesante es que Daniel Ricciardo le ha agradecido todo el apoyo que ha recibido Christian Horner. Además, textualmente lo que ha dicho es que le agradece que creyera en él cuando otros perdieron la fe. Comenta desde que se quedó sin ese asiento en McLaren, estuvo ahí el primero, estuvo ahí apoyándole, le ofrecieron al final ser ese piloto reserva de Red Bull, le ofrecieron luego ser el piloto titular de AlphaTauri, renovándole además ya casi directamente para el próximo año. Veremos si acaba llegando a Red Bull, porque es algo de lo que se habla muy fuerte, y ya os digo yo que como rinda únicamente, medianamente bien, le van a acabar subiendo a Red Bull 2024 a medias o 2025, pero lo de 24 a medias no es descabellado pensarlo, y eso es lo que le agradece, todo el apoyo, porque desde su regreso además, ya no simplemente el hecho de que confiaran en él para su regreso, sino que desde que llegó a Red Bull se ha sentido muy arropado, sobre todo por Horner. Horner es casi su ojito derecho entre muchos otros pilotos, pero es uno de esos pilotos de la academia que al final mejor funcionaron en Red Bull. Sabemos también, por supuesto, que Red Bull siempre ha primado mucho su propia academia y es uno de los pilotos más exitosos que han tenido, sin lugar a dudas. De los que mejor ha rendido, sacó las castañas de fuego muchas veces cuando Red Bull no estuvo tan bien, sobre todo en el comienzo de la era híbrida, que muchos años eran el tercer equipo, y aún así estaba él rindiendo bastante bien. Es entendible, ¿eh? Yo es lo que digo, que sea ese ojito derecho para, en el caso de Red Bull, ¿no? Pero eso es lo que comentan y eso es lo que el propio Daniel Ricciardo le llega a agradecer, ¿no? De todo ese apoyo que ha estado recibiendo. Lo que dice es, en términos de lo que sentí al volver a la familia Red Bull, su inversión en mí, su interés y los brazos abiertos, siento que ha sido todo un gran apoyo. Realmente quería que volviera a un nivel del que sabe que soy capaz. Mucha gente probablemente perdió un poco la fe en mí en el último par de años, pero sentí que las cosas que estaban haciendo para que me sintiera cómodo, poniéndome en contacto con Simón, que Simón era su ex ingeniero de carrera en Red Bull, él todavía cree que puedo hacerlo y solo quiero verlo. Así que eso es lo que comenta. Ya vemos lo que dice, ¿no? De que incluso le han puesto en contacto con su ex ingeniero en Red Bull para recuperar esa cierta motivación, esa cierta confianza. Veremos qué es lo que ocurre con Daniel Ricciardo en el futuro. No descartéis la posibilidad de que 2024 lo acabe ya corriendo en Red Bull. Y vamos a hablar de la guerra que ha estallado dentro de Alpine. Ya sabemos que en Alpine la situación no es cómoda, ya sabemos que desde Renault, el grupo Renault, en muchas ocasiones se han planteado vender el equipo porque genera pérdidas, porque Renault está generando pérdidas y es una forma de ganar dinero. Ya sabemos que hace no mucho se vendieron parte de las acciones. Sabemos todo ese tema de Alpine. Además, la tensión que hay entre los dos compañeros de equipo que no se llevan bien, que llevan un año teniendo que convivir juntos y que ya estalló por un único punto, estalló en Japón. Ya sabemos todo esto, pero si fuera poco la tensión que ya tienen de por sí dentro del equipo Alpine, encima, entre las dos fábricas, entre la fábrica de chasis y la fábrica de motores, que no es la misma, porque la fábrica de motores está en Francia, está en Viry, y la fábrica de chasis está en Enston, en Gran Bretaña, también están ahora mismo en tensión. Tal es así que Luca De Meo, el CEO de todo Renault, ha tenido que entrar en la disputa para intentar tranquilizar a ambas fábricas.
¿Esto por qué ocurre? Porque no están teniendo buena sintonía trabajando. También te digo que creo que es un cierto problema que la fábrica de motores se haga en otro sitio, teniendo en cuenta que además es tu propio motor. Quiero decir, no es el caso de Aston Martin que se lo vende Mercedes o McLaren que se lo vende Mercedes. Ahí no te queda otra, no te queda tu tía, te queda aceptar ese motor. Pero en el caso de Alpine, que hacen su propio motor para sí mismos, para nadie más a la hora misma además, yo creo que para que hubiera un mejor trabajo, pues deberían de estar juntos, ¿no? Pero bueno, según los rumores británicos, estos rumores que han salido en la prensa británica, hay una tensión inmensa entre los franceses y los ingleses dentro de Alpine, hasta tal nivel de, como digo, Luca de me ha tenido que hablar al equipo para solucionar este problema. Una de otras, una de tantas. Es que lo que hay, la tensión que hay dentro de Alpine es inmensa. Lo que os digo, pilotos, jefes de equipo que han echado a Otmar Schnauer a mitad de la temporada, dentro de las dos fábricas. El grupo Renault en sí, no descartando la posibilidad de vender el equipo, que se hablaba de si venderlo a Andretti. Es mucho, es una bola que va a haber un día que eso yo creo que va a estallar. Opinión personal, creo que hay un día que va a ser basta, porque no van a poder más y se van a tomar decisiones drásticas. ¿Cuál? Es que también puede ser desde lo más mínimo una decisión drástica que sea insignificante hasta dejar a lo mejor de tener el equipo Alpine en Fórmula 1, que no es descartable. Veremos qué es lo que ocurre. Lo último que os tenemos que comentar, esto es un canal de Fórmula 1, por supuesto, pero simplemente quería llegar a comentaroslo esto, que Marc Márquez deja el equipo Honda de Repsol Honda de MotoGP. Un rumor a voces. Esto es un canal de Fórmula 1. Si os gustaría, es un canal de Fórmula 1, pero alguna vez hablamos de Indy. Si os gustaría que habláramos alguna vez, no os digo de hacer vídeos en exclusiva, no os digo de hacer vídeos resúmenes, no os digo de hablaros de todas las noticias de MotoGP, pero sí que las más interesantes y de los pilotos más relevantes queréis que lo hagamos, estaría encantado, al igual que lo hacemos, por ejemplo, de Palou, pues hacerlo, por ejemplo, de Marc, hacerlo, por ejemplo, de Pecco Bagnaia, hacerlo, por ejemplo, de Jorge Martín, que está recortando muchos puntos al italiano en el Mundial, hacerlo de ese tipo de cosas. Si queréis, me lo podéis dejar en los comentarios y yo al final de los vídeos puedo incluir alguna noticia así relevante. La importancia del día de hoy, como digo, Marc Márquez oficial deja ya Honda, que era un rumor a voces. No se ha confirmado destino, no por lo menos en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que no es mucho antes de cuando se está publicando, es simplemente una hora antes de cuando se publica este vídeo. Veremos si se confirma que se va a Gresini, luego hay que todo hace indicar que por lo menos la compra del equipo lo hace. El problema está en que lo mismo a Ducati le puede interesar que en vez de estar en Gresini con una Ducati, esté en Ducati con una Ducati, entonces le ofrezcan ese posible contrato para que esté ahí, pero se hablaba de que para un único año, por supuesto, no lo iban a querer tener. Marc quiere ir a KTM, que es Red Bull. Hay mucho lío por ahí, no se sabe todavía nada, por supuesto, de eso oficial, hay muchos rumores sobre ello, pero ya por fin es oficial la salida de Marc después de este podio que ha conseguido este último fin de semana, además en casa de Honda en Motegi, en Japón. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que estamos hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibiros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dale un like y suscríbete si te ha gustado porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.